¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a este servicio más. Y bueno, vamos a seguir con nuestra serie Gloria y Desgracia, segunda temporada. Hoy empezamos con el capítulo número 2. La semana pasada nuestro pastor Abraham estuvo hablando acerca del capítulo 1 y recapitulando muy brevemente acerca de este capítulo. Él nos comentaba que el famoso rey Acab, acababa de morir. Sí, en ese capítulo anterior Acab muere y Ocosías, su hijo de él y su hijo también de Isabel, es proclamado como nuevo rey. Desgraciadamente no aprendió de las experiencias de su padre y él también adora a dioses ajenos a Jehová. También adora a un dios llamado Baal. Y nos contaba Pastor Abraham que en la historia de este hombre, de Ocosías, él sufre un accidente, el cual queda postrado en cama. Ni en esa condición él fue capaz de pedir a Dios, ni siquiera por ayuda. Manda a sus siervos a preguntar al dios Baal que si esa condición sería pasajera o si él ahí moriría. Y eso de plano a Dios le molestó bastante porque estaba dando a entender que no había Dios en Israel. Entonces Dios le habla a este rey a través del profeta y le dice que ya no se va a levantar de la cama, que él va a morir en esa cama. Cuando esa noticia es llevada al rey Ocosías, entonces él manda, y usted recuerda que el pastor nos platicaba, tres pelotones del ejército a arrestarlo. 50 soldados y un general o un jefe, y llegan los primeros 50, lo tratan de arrestar, y luego dice que Elías oró y cayó fuego del cielo y los consumió. Este rey no se da por vencido y manda a otros 50, y pasa lo mismo, pero en el tercer grupo, el general era un poquito más inteligente, más paciente, y es como Dios le dice a Elías que lo acompañe. Una vez estando Elías ya enfrente del rey, le dice lo mismo que Dios le había dicho, que él no iba a levantarse de esa cama, iba a morir. Y tal como Dios estableció, Ocosías muere. Su reinado tan solo dura 2 años, ¿no? Uno de los reinados más cortos. Y vemos en el siguiente capítulo 2, como que se abre un paréntesis de esta historia, y vemos a Eliseo y Elías, una vez más. Los vimos unos capítulos antes, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, cómo es que Eliseo es llamado a través de Elías. Bueno, esa historia aparece la continuación, y es cuando Eliseo empieza su reinado, empieza su ministerio. Cuando empezamos a leer el capítulo 2, en los primeros versículos del 1 al 6, vemos una historia algo confusa. En varias ocasiones, Elías le da la oportunidad a Eliseo de retirarse y de volver atrás. En 3 ocasiones distintas, Elías le dice a Eliseo: voy a ir a predicar a esta ciudad, voy a ir a predicar a Betel, voy a ir a predicar a Jericó, espérame aquí. Voy a ir a predicar a Jericó, espérame aquí. Voy a ir a predicar a Betel, espérame aquí. Y en las 3 ocasiones, Eliseo se negó. Y le dice: ¿sabes qué? Por vida tuya, por Jehová, que no te dejaré. ¿Por qué? Bueno, si usted recuerda, cuando vimos el llamamiento de Eliseo, que por fortuna y por gracia de Dios me tocó predicar, veíamos que él dejó todo para servir a Jehová. Quemó su yunta, ¿sí? Mató sus bueyes para poder servir a Jehová. Él no tenía nada a qué regresar. Era más fácil para él porque no tenía nada a qué mirar atrás, sino que todo lo que él tenía era hacia enfrente. Entonces él decía: no, pues ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? No tengo a dónde ir más que servir a Jehová. Eliseo estaba demostrando una cualidad muy valiosa que vamos a estar viendo más adelante y lo vamos a estar viendo detalladamente, que es la lealtad. Nos recuerda mucho esa historia también a Ruth y Noemí. Recuerda cuando ella le decía: ¿sabes qué? No te voy a dejar. Tu Dios será tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Más adelante vamos a estar tocando un punto importantísimo acerca de la lealtad. Todos los siervos de Dios deberíamos de tener esta cualidad, hoy más que nunca.
Y luego pasa el versículo número 7 en adelante y vemos una historia muy, muy conocida en el pueblo de Dios, cuando Elías es levantado al cielo. Y comienza esta historia en el versículo 7 diciendo que Eliseo tiene el honor de ver el último milagro de Elías. Dice que ellos se van al río Jordán, Elías se quita su manto, lo enreda y golpea el río Jordán y este río se abre, así como la historia de Moisés se abre y estas dos personas pasan en seco hacia el otro lado. Algo que me llama mucho la atención es que dice que había 50 hombres, hijos de los profetas, que estaban mirando. Y en aquella historia de los versículos pasados vemos también que menciona varios hijos de los profetas. Eso se cree que era un tipo de escuela bíblica donde ellos estaban aprendiendo. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que, ¿cómo es Dios? Dios complace a Elías porque recuerda que unos libros atrás él estaba preocupadísimo porque era el único que servía a Dios. Sí, él le dice, es que tengo miedo porque ya no hay nadie más que te sirva, ¿no? Y Dios le da el privilegio de ver a cuántos hombres estaban preparándose también para servir a Dios. Pero después de cruzar el río, Elías hace un comentario a Eliseo bien interesante y le dice, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea levantado. Fíjate, esta petición está bien interesante, ¿no? Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea quitado delante de ti. Sabía Elías que la tarea que le tocaba a Eliseo no era fácil. Aunque había muerto Acab, quedaba todavía su esposa. Y su esposa era una mujer que le gustaba corretear, perseguir y matar a los profetas. Entonces él, tratando de ayudar, le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga por ti antes de que yo me vaya? Y Eliseo hace esta petición, por favor, que 2 partes de tu espíritu vengan a mí. Bueno, y esto no significa precisamente que le está pidiendo 2 porciones del Espíritu Santo o 2 veces su poder, ¿no? Esto viene muy relacionado al libro de Deuteronomios cuando habla del hijo primogénito. El hijo primogénito era premiado con la doble porción de ayuda hacia el rey, porque en un momento él se tenía que hacer cargo de la familia. Entonces lo que Eliseo está pidiendo es que él quiere ser el principal, ¿no? Que él quiere tomar el puesto directamente de Elías. Y algo que me llama mucho la atención es que Elías no le responde en el momento, sino que deja esta petición en manos de Dios. Y le dice, bueno, si Dios permite que tú veas cuando yo sea levantado, entonces quiere decir que esta petición será contestada. Si Dios no permite que tú veas cuando yo sea levantado, entonces la respuesta es no. ¿Sí? Qué fácil de Elías dejarle las cosas a Dios. Entonces, cuando ellos siguen caminando y siguen platicando, me gustaría saber qué iban platicando cuando iban caminando. Aparece un carro de fuego que viene del cielo y un torbellino. Entonces, Elías empieza a ser elevado al cielo. Imagínense Eliseo viendo esa escena, a lo mejor impactado, ¿no? Y era la confirmación de que Dios le estaba concediendo la doble porción del espíritu de Elías. Pero él estaba tan triste, él estaba tan impactado que ni siquiera se acordaba de esa petición. En esos versículos dice que Eliseo está tan triste que rasga sus vestidos, ¿no? Esto nos habla acerca de una amistad entre ellos. También lo vamos a estar viendo más adelante. Esto nos habla acerca de que entre ellos pasaron situaciones difíciles, pero juntos pudieron superarlas. Y como resumen, dice que ya para estar despidiendo a Elías, dice que nunca hubo un profeta tan usado por Dios como Elías. Si fue de los primeros profetas, yo lo llamaría público, ¿no? Que Dios utilizaba para hacer milagros grandes delante del pueblo, inclusive inconverso. ¿Usted recuerda que Elías resucitó inclusive al muerto? Pidió que bajara fuego del cielo por 3 ocasiones y las 3 ocasiones Dios contestó su petición. Usted la recuerda perfectamente bien cuando preparó el altar,
cuando él estaba luchando con los profetas de Baal, y estas 2 veces que le platiqué cuando fueron a arrestarlo. Paró la lluvia, dijo, por mi palabra no va a llover, y Dios contestó su petición y no llovió. Y tiempo después dijo que se reanude la lluvia, entonces Dios contestó su petición y empezó a llover. Es muy difícil pensar, inclusive el pueblo era muy difícil pensar que hubiera otro profeta tan grande o a menos que se le asimilara como él. Era difícil pensar que hubiera un profeta que le llegara inclusive a los talones, ¿no? Como decimos normalmente, dejó la vara muy alto. Pero llega Eliseo. Y como dato curioso, Eliseo realizó el doble de milagros que Elías. ¿Qué tenía Eliseo de diferente? ¿Qué hizo Eliseo para ganarse este favor de Dios? Bueno, en este tema vamos a estar viendo 3 puntos importantes que podemos aprender de esta historia. ¿Está listo? ¿Qué le parece si antes de empezar de lleno con esto, hacemos una oración? Señor, gracias te damos por este día. Señor, pedimos que esta palabra, Señor, pueda hallar un lugar en nuestro corazón, Señor. Que todo lo que podamos hablar, Señor, venga siempre de parte tuya, Señor. Permítenos hacer hacedores de la palabra, Señor. Permítenos poner esta palabra por obra, Señor. Y si hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida, que nosotros tenemos que cambiar, que lo cambiemos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Qué tenía Eliseo de diferente de los demás profetas? Acabamos de leer esta historia que había grupos de 50 profetas en las escuelas, pero ¿qué tenía diferente Eliseo? Bueno, el primer punto que yo encuentro en esta historia es que dejó su lugar de comodidad y buscó las bendiciones de parte de Dios. Lo primero que vemos en esta historia, cuando Eliseo fue llamado, él fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a dejar todo por servir a Dios. Y lo vimos en su llamamiento, el libro pasado, cómo él se despidió de sus padres, cómo quemó inclusive su herramienta de trabajo porque él estaba 100% seguro de que ya no iba a volver atrás. Dejó su lugar de comodidad. También veíamos en esa predicación que Elías tenía una familia acomodada económicamente muy bien. Tenía alrededor de 50 yuntas de bueyes, que era difícil en una familia tener una o tener 2. Pero él dejó todas sus comodidades y sirvió a Dios. Y voy a hacer esta pregunta, y usted me puede contestar allá en casa, al cabo yo lo escucho hasta acá. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las bendiciones de parte de Dios? Les voy a volver a preguntar, ¿a cuántos de nosotros nos gustan las bendiciones de parte de Dios? No solo las bendiciones físicas, no solamente que el carrito y que cobrar cada jueves, sino las bendiciones de que tenemos una familia, que tenemos un hogar donde llegar, que tenemos una iglesia donde congregarnos. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las bendiciones? Ahora le voy a hacer esta pregunta, ¿a cuántos de nosotros les gustaría recibir el doble de esas bendiciones? No, sería muy bueno, ¿no? O sea, si nos pagan lo que nos pagan ahora, que nos paguen el doble, pues estaría muy bien, ¿no? El doble de amor, el doble de paciencia. ¿Se imagina el doble de buena gente que somos, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría recibir el doble de las bendiciones? Y se escucha bien bonito, ¿no? Cuando decimos, Señor, dame una doble porción, ¿no? Se escucha bien bonito cuando oramos por alguna persona, por algún pastor, por algún ministro que va a salir y decimos, Señor, úngelo con una doble porción de tu espíritu, ¿no? Se escucha bonito cuando decimos, Señor, dale una doble bendición, ¿no? Pero la verdad es que en ocasiones ni siquiera obtenemos las bendiciones que Dios tiene ya preparadas o destinadas para nosotros. Repito este punto. Se escucha muy bonito que queremos nosotros tener el doble de bendiciones, pero la realidad es que en ocasiones ni siquiera alcanzamos a tomar las bendiciones que Dios ya tiene destinadas, básicas para nosotros. Mire, existe muy pocas personas que logran recibir el total de las bendiciones que Dios desea entregarles. Repito, existen muy pocas personas que logran recibir el total de las bendiciones que Dios desea entregarles. ¿Por qué? Porque muy pocos estamos dispuestos a ir a buscar las bendiciones. Porque muy pocos estamos dispuestos a ir por esas bendiciones.
Mire, la realidad es que en la iglesia de Dios, hablando en general, existen muchas personas que nos conformamos con las mínimo de bendiciones posibles. Solamente dame mi salvación y ahí te ves. No quiero nada, no quiero servir, no quiero hacer nada. Y esta es una encuesta que no vamos a contestar y ya va a ser, Dios quiera que al pastor nunca se le ocurra hacer esta encuesta. Y se imagina que hiciéramos una encuesta en la iglesia. A nivel ministerial, a nivel iglesia, a nivel México, a nivel Tijuana, y las preguntas fueran así. ¿Qué tan frecuente lees y meditas en la palabra de Dios? Imagínense nomás así, esa pregunta. Pero tenemos que contestar de verdad. No así como que no, pues le voy a poner que diario porque y luego me van a bajar de la alabanza, ¿no? ¿Qué tan frecuente lees y meditas la palabra de Dios? Si lo contestamos de nuestro corazón, decimos, bueno, cada domingo, cada vez que voy a la iglesia, ahorita como no he ido, pues no he leído, ¿no? La siguiente pregunta, te imaginas que dijera en ese examen, ¿qué tan frecuente apartas un tiempo para orar a Dios? Estaría buena esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan frecuente apartas un tiempo especial para orar a Dios? Y esta también me gusta mucho, dice, ¿qué tan frecuente apartas un tiempo para alabar a Dios? Para dedicar una alabanza a Dios. ¿Qué tan frecuente, inclusive podría decir, ponemos música cristiana en nuestros hogares? Puede ser también una buena pregunta. Y esta última pregunta que vendría ahí, estaría, yo creo que a todos o gran parte de nosotros la sacaríamos mal. Decía, ¿tomas el tiempo de comprobar lo que escuchas en las predicaciones? Esa pregunta está buena, ¿no? ¿Tomas el tiempo de llegar a tu casa y de comprobar lo que el hermano te dijo o lo que el pastor te dijo en las predicaciones? Y que ese fuera un examen. ¿Qué cree que pasaría? ¿Cuál cree que fuera el resultado de estas preguntas? Mire, con esto voy a ir cerrando este punto. Una vez leí un artículo, cuando todavía no había Facebook, hace algunos años atrás, leí un artículo en un libro que decía, las bendiciones de Dios son como los zapatos debajo de la cama. Así decía ese artículo, ¿no? Y claro, inmediatamente al leer el título, pues me atrapó y empecé a leerlo. Y decía, las bendiciones de Dios son como los zapatos o las chanclas o las sandalias, o no sé cómo usted le llama, debajo de la cama. Y ese autor tenía un punto bien interesante. Ese autor decía, bueno, es que en la mañana yo me levanto y lo primero que veo es que no están mis zapatos. Empiezo a buscar a todos lados y no están mis zapatos. Pero yo sé que entonces se fueron abajo de la cama. Y decía ese autor, entonces yo, sin hacer ningún esfuerzo, meto un pie, meto la puntita del pie abajo de la cama y empiezo a buscar el zapato a ver si de casualidad lo toco, ¿no? Y si lo toco, pues ya la armé, ¿no? Y si no, entonces tengo que agacharme un poquito más y meter a lo mejor la rodilla. Y ahí estar buscando el zapato a ver si de casualidad lo toco, ¿no? Pero no es hasta que uno se postra, no es hasta que uno se hinca y ve y levanta la cobija cuando dice, mira qué tan cerquitas estaba de atrapar ese zapato. Estaba tan cerquitas. Y ese decía, no es hasta que te postras cuando encuentras las bendiciones. Y ve que sí tiene muy parecido, ¿no? Y eso lo leí hace ya muchos años y siempre se me ha quedado muy grabado. Las bendiciones de Dios son como los zapatos debajo de la cama. No es hasta que te postras cuando tú los consigues. Puedes estar tratando de agarrar las bendiciones con la punta del pie. ¿Sí? Puedes estar diciendo, bueno, yo nada más vengo cada domingo a ver qué recibo y si de casualidad le pego a la chancla, pues ya la armé. O puedes estar diciendo, no, yo voy a darle un poquito más hasta la rodilla, ¿no? Hasta la rodilla ya, pues si de casualidad siento la chancla, pues ya la recibí. Pero si quieres estar 100% de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti, entonces tienes que postrarte. Entonces tienes que hacer ese esfuerzo extra, caer de rodillas, entonces buscar las bendiciones de Dios. Está buena esa historia, ¿no? Entonces ahí búsquela y léala. Yo no se la resumí muy breve, pero está muy buena. Yo platicaba con mi esposa acerca de la pandemia y los beneficios espirituales que esta pandemia trae. Y yo lo asimilaba como comida espiritual. Y decía, bueno, es bien suave cuando tú vienes a la iglesia y te sientas
y comes una comida que alguien ya preparó, ¿sí? Una comida que alguien ya buscó y que alguien ya preparó y que alguien ya moldó, a lo mejor para que no sea muy dura, para que esté más dulce para ti, para que te llame la atención. Entonces uno le mete ahí 2, 3 chistes para que no sea tan pesada la comida. Entonces tú ya nomás llegas y comes a gusto, ¿no? Y te vas a tu casa ya bien comidito. Pero ¿qué pasa cuando hay pandemia y no puedes venir a comer esa comida espiritual? Entonces surge la necesidad, y espero que así sea, de cocinar tu propia comida. De ir a la Biblia y buscar, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? Este refrigerador está lleno de alimento y dice, hoy voy a prepararme un salmo bien sabroso. Y entonces uno lo empieza a leer y uno entonces empieza a preparar su propio alimento. Sí, entonces, bueno, eso debería ser si tú quieres encontrar las bendiciones de Dios. Esta pandemia es una oportunidad para que tú escojas qué comer y tú mismo prepararlo, ¿sí? Entonces, aprovéchalo, de verdad, aprovéchalo. Segundo punto que tengo para ti. Eliseo era un hombre leal. Lo vimos al principio en la historia que les comentaba. Eliseo era un hombre leal. Y luego le puse, la lealtad debería ser una característica de un hijo de Dios. La lealtad debería de ser una característica de un hijo de Dios. Eliseo permaneció junto a Elías hasta el final. A pesar de que él tuvo 3 veces la oportunidad de irse y de que Elías le decía, ¿sabes qué? Si te quieres ir adelante, yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a hacer un mandado que Dios me mandó a Betel. Si te quieres quedar, adelante. Pero él siempre estuvo con él hasta el final, inclusive con sus fallas, inclusive con sus defectos. Porque si usted sigue la serie, vemos que Elías tenía muchísimos defectos, lo vemos temeroso en una cueva, pero sin embargo, Eliseo estuvo con él hasta el final y se negó a abandonarlo, inclusive cuando tenía la oportunidad. Nuestra sociedad, sobre todo el mundo, necesita personas leales. ¿Qué es una persona leal? Una persona leal es una persona en la que nosotros podemos depositar nuestra confianza. Así lo vamos a llamar. Una persona leal es una persona a la que tú le puedas depositar la confianza. Esta característica, le repito, debería ser obvia entre los hijos de Dios. La lealtad la podemos dividir en un hijo de Dios en 3 partes. Número 1, la lealtad a Dios. Es muy importante que siempre tengamos la lealtad delante de Dios. Que pongamos siempre a Dios en primer lugar, antes que todas las cosas. Pero también la lealtad hacia nosotros mismos. A veces por vergüenza, a veces por no quedar mal con nuestros amigos, entonces manipulamos nuestros valores, nuestros principios, los tenemos que esconder, los tenemos que reprimir por miedo a que alguien nos dé carrilla, por miedo a que alguien diga, no, que no muy hombrecito. Entonces tenemos que aprender a ser leales a nosotros mismos, a nuestros principios y a nuestros valores. Y sobre todo también la lealtad hacia los demás. Qué mal se ve, ¿verdad? Un hijo de Dios que no es leal. Un hijo de Dios al cual no le puedes confiar algo porque lo divulga, ¿sí? Una persona sin lealtad genera siempre desconfianza. Mira, ¿sabes qué? Si quieres hablamos en otro momento porque ahí viene esta persona y si escucha ya se va a enterar toda la iglesia, ¿sí? Es triste, ¿no? Una persona que no es leal pierde el valor de su palabra. Cuando dice, no hermano, yo el domingo ahí voy a estar. Sí, seguramente, siempre dices lo mismo y nunca vienes, ¿sí? O sea, una persona que no es leal pierde la credibilidad, ¿sí? En su palabra. Es bien importante ser leal, porque las personas que no son leales no son confiables. Si son poco o nada confiables. Si dicen, yo voy a estar ahí contigo, pero cuando venga la dificultad, sabemos que no va a estar, ¿sí? Eliseo estuvo con Elías en las buenas y en las malas, ¿sí? No como hoy, que tristemente podemos decir que hay muchas personas que en las buenas están con nosotros. Cuando la iglesia está pasando por bendición, está llena, pero cuando está pasando por un momento difícil, entonces se empiezan a apartar. No, ya me voy mejor, aquí ya no se siente, aquí ya no hay bendición. Pero la palabra que Eliseo siempre decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Creo que esta historia es una enseñanza que nos lleva a reflexionar sobre nuestro grado de lealtad hacia los demás.
Repito, creo que esta historia es una historia que podemos nosotros reflexionar. ¿Qué tan leal estoy yo haciendo con mi líder, con mi pastor, con los miembros de la comunidad? ¿Qué tan leal soy? ¿Qué tan confiable soy? Si alguien viene de la comunidad y me platica un problema, ¿de verdad soy leal a lo que él me platicó? O inmediatamente cuando se va le digo, ¿qué crees? Tengo un chisme buenísimo. Entonces debemos aprender a ser leales. Y esto va relacionado al tercer punto, ya con esto voy aterrizando. La unción requiere humildad. Debemos tener la suficiente humildad para aprender de nuestros líderes o nuestras personas mayores. Mire, Elías fue lo suficiente humilde para aprender de su maestro a pesar de la gran diferencia de edad que existía entre ellos. Había una gran diferencia de edad entre ellos, uno ya estaba muy mayor, Elías iba empezando su ministerio, era joven, pero sin embargo él siempre fue humilde para aprender de él. Leía un artículo que decía, todos quieren ser un Eliseo, pero nadie quiere servir a un Elías. Así decía ese artículo, si tiene la oportunidad de buscarlo, todos quieren servir, o todos quieren ser un Eliseo, pero nadie quiere servir a un Elías. Y mira, hay un fenómeno que tristemente lo digo, lo he vivido, y se lo he platicado muchas veces a mi esposa, que es muy triste, ¿no? Hoy en redes sociales, no estamos diciendo que las redes sociales son malas, pero cada vez son malas personas, los hermanos, los hombres y también los jóvenes, que se consideran expertos, teólogos, porque leyeron un artículo en Facebook, o porque vieron un video en Facebook. Y toda la enseñanza de la iglesia que estuvieron por años se va por el suelo porque ese video dice lo contrario. Eso es algo muy común que está pasando en nuestro tiempo. Llegan, pastor, ¿sabe que acabo de ver que la Santa Cena no es así? Que la Santa Cena tiene que ser de esta forma porque yo lo vi en un video en Facebook. Pastor, ¿sabe qué? Ya no predique del infierno porque yo leía en un artículo en Facebook que el infierno no existe. Pastor, no predique el arrebatamiento porque yo leí o vi un video en Facebook donde hablaban. Entonces, tenemos tantos expertos teólogos en la iglesia por medio de Facebook que entonces empieza a haber división. La unción requiere humildad. La unción requiere tener suficiente humildad para aprender de nuestros líderes. Algunas personas tenemos la tendencia también a criticar todo. A criticar a nuestros pastores, a criticar a nuestros líderes, a criticar a nuestros maestros, porque dejan de hacer cosas o porque no hacen las cosas como también las vimos en un video, porque no predican como el que a mí me gusta ver en YouTube. Casi haciendo un paréntesis, ¿no? Normalmente son personas que normalmente no están dando frutos en la iglesia. Debemos entender, y eso es un punto bien importante, que la generación antes de nosotros estuvo orando por nosotros para que nosotros estuviéramos aquí. Debemos entender que la generación antes de nosotros trabajó para que nosotros tuviéramos este lugar donde congregarnos. Muchos hombres y mujeres dedicaron su vida a enseñarnos sin ninguna paga económica o física. ¿Sí? Muchos maestros que cada semana preparaban una clase, se esforzaban por preparar algo para nosotros, y nosotros llegábamos y lo que hacemos es criticarlos. Mire, yo quiero honrar a Dios por la vida de una hermana que se llama hermana Lupita del Arca de Noé. Fue mi maestra de niños. De niño fue mi maestra y aún todavía cuando me ve ya un poquito más grande, voy a decir nomás un poquito más grande, ella le da mucho gusto que yo esté en los caminos de Dios, que esté predicando, que esté tocando en alabanza y siempre me recibe con un abrazo. Todavía se acuerda que yo fui su alumno cuando estábamos muy chiquitos ahí en la iglesia Arca de Noé. Y también quiero honrar a Dios por la vida de nuestro hermano César Díaz, nuestro maestro de adolescentes y jóvenes en la iglesia del Templo Betel. Él ya no está, él ya falleció, pero de verdad, cuántas cosas no aprendimos que hasta la fecha seguimos recordando y cuántas historias, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es más fácil quejarse y criticarlos. Es más fácil quejarse y criticar a tu pastor, es más fácil quejarse y criticar al maestro, a tu líder, porque no luce, porque no predica como los de otra iglesia o como los del Facebook. No, a veces no le hemos hecho comentarios al pastor. Pastor, debería de predicar como el del Facebook. ¿Eh? Ese sí me entretiene.
¿verdad? Pastor, debería de predicar como el de la otra iglesia, mire, ahí se siente la unción. Es más fácil decir eso que humillarse y servir junto con ellos, orar por ellos, amarles y respetarles como le hizo Eliseo. Y mire esta frase que encontré, me encantó y dice, Dios usa unas personas más que otras, porque son lo suficientemente humildes de aprender de otros. La repito, Dios usa a unas personas más que otras, porque son lo suficientemente humildes para aprender de otros. Voy cerrando con esto. El Señor quiere darnos bendiciones abundantemente, hoy, mañana y siempre. Pero tenemos que estar dispuestos a ir a buscarlas. Tenemos que estar dispuestos a postrarnos como cuando los zapatos. Es tiempo de valorar, ser constantes y sobre todo ser leales a Dios, a nosotros mismos y a la gente que nos rodea. Y termino diciendo con esto, no estamos diciendo que todo lo que está en Facebook es malo y que todo lo que está publicado no sirve, no. Al contrario, nosotros somos partidarios de que usted lea información veraz y edificante de Facebook. Pero aparte de eso, también lo invitamos a tomar tiempo para que usted lea su Biblia, para que usted tome un tiempo de leer, no nada más Facebook, sino también su Biblia, para que usted asista a los servicios de su iglesia local, para que usted asista a los eventos que hace su departamento, ya sea joven, ya sea adulto, ya sea dama, asista a los eventos que ellos hacen, apoye a su líder y sobre todo, dé frutos en su iglesia. Sí, estas 3 recomendaciones se las podemos hacer. De verdad, palabra quizás un poco dura, pero necesaria y real. ¿Quiere recibir las bendiciones que recibió Eliseo? Practique estas 3 cosas. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Allí está en su lugar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú sigues hablando a nuestras vidas, Señor. Aun cuando nosotros a veces no somos fieles, aun cuando nosotros, Señor, nos desviamos, nos descarrilamos, tu palabra siempre permanece fiel. Tu palabra siempre permanece, Señor, en tiempo, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, recapacitar y otra vez más entrar en tus caminos. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que viene siempre de parte tuya, Señor. Permítanos, Señor, tomar lo bueno de esta palabra, aplicarla en nuestras vidas. Y si hay algo malo, pues permite también que lo desechemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Te pedimos por nuestra vida espiritual, Señor. Para que tú sigas, Señor, hablando a nuestra vida y que nosotros podamos ser más espirituales, Señor. Que seamos más intencionales en ir a buscar nuestra bendición, Señor. Que podamos salir de nuestra zona de confort, Señor. Que podamos dejar nuestra comodidad, Señor, y servir como tú lo estás demandando, Señor. Te pedimos también, Señor, porque nos des ese don, Señor, de ser leales, Señor. Que podamos ser confiables, Señor, porque es lo que en realidad la iglesia necesita, personas confiables, Señor. Personas que se le pueda encomendar, Señor, una tarea y que la lleven a cabo, Señor, como es tu voluntad, Señor. Personas a las cuales, Señor, nosotros podamos venir, hablar, Señor, nuestros problemas y que podamos salir bendecidos, Señor, y con un consejo de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas, Señor, que aprendamos y que seamos lo suficientemente humildes para aprender de nuestros líderes, de nuestros servidores, Señor, de nuestros maestros y sobre todo de nuestros pastores y nuestros predicadores, Señor. Que siempre que vengamos a este lugar, vengamos con esa intención de aprender lo más posible, Señor. Que vengamos con esa intención de, Señor, estar atentos a tu palabra, porque sabemos que esa palabra es para nosotros y algo de ahí tenemos que agarrar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar como caminó Elías y como está caminando Eliseo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, hermano, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta predicación. Bueno, sin más por el momento, queremos agradecer su atención. Esperemos verlos pronto. Dios les bendiga. Bendiciones.